Pues son las 9:05 de la mañana, tenemos aquí con nosotros ya a María Teresa Gómez, presidenta del Colegio de Gestores de Aragón y La Rioja. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos. Pues si contamos desde hoy, 22 de junio, quedan exactamente 9 días para el final de esta campaña de la renta y de tiempo para hacerla. Luego vamos a hablar de los plazos hasta el 30 de junio. Un pequeño balance de todos estos días, de estos meses, de esta campaña. Bueno, pues el balance para nosotros como profesionales es estresante, ¿no? Estresante. Sí que es cierto que muchos de los clientes, de los contribuyentes, acuden al principio porque piensan que les van a devolver rápidamente y a los que les sale a pagar o creen ellos que les sale a pagar retrasan el momento de tomar la decisión porque siempre nos cuesta, ¿no? Pero es constante el goteo de la elaboración de la renta y para nosotros quedan 9 días, pero son 9 días intensos todavía donde recibimos a muchos ciudadanos que necesitan nuestra ayuda. Muchos este año han llegado a sus despachos, no sé, y han dicho, es la primera vez que vengo, necesito vuestra ayuda. Esos primerizos han sido muchos. Bueno, pues hay diferentes tipos de primerizos. Tenemos los primerizos que son jovencitos, que vienen de la mano de sus padres, ¿no? Porque no han hecho nunca la declaración de renta, le tienen un poco de temor a cómo se hace, qué es lo que significa, que acaban al final siendo clientes porque confían y saben en las manos que depositan sus obligaciones, pero también hay muchas personas que durante mucho tiempo han confiado en el borrador y luego han comprobado que el borrador no coincide exactamente con lo que deben declarar. Vamos a ir analizando después todo y desgranando porque hay muchos errores. De hecho, esta es la pregunta, ¿cuáles son los principales errores? Es que hasta, no sé, poner un número mal de nuestra cuenta bancaria es un quebradero de cabeza, por ejemplo, ¿no? Bueno, el número mal de la cuenta es un quebradero porque el dinero no te llega o no te llegan a hacer la domiciliación correcta y por lo tanto cometes ahí un impago que luego te tiene unas consecuencias en intereses de demora, recargos, etcétera, ¿no? Pero los errores más habituales pues suelen ser datos que constan en catastro, porcentajes de titularidades que no corresponden, cuando tenemos una herencia y no sabemos si lo tenemos que incluir o no, o que en los datos fiscales nos aparecen ventas o transmisiones de inmuebles que realmente no han sido tales. Por ejemplo, aceptamos la herencia de nuestro padre o de nuestro abuelo, de nuestro tío y solo hemos hecho aceptarla, ¿no? Y en los datos fiscales aparece que ha habido una transmisión. Bueno, pues no ha habido tal transmisión. Hay que ser consciente de qué es lo que hay que declarar dentro de los datos fiscales y qué no. Hay que ser muy escrupulosos con esos datos, mirarlos bien, porque de hecho ustedes cada año hacen un informe antes de que finalice es la campaña de renta de cada año y han analizado las dificultades. La principal, un problema con los datos fiscales de los mutualistas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, los mutualistas han tenido dos problemas principales. Aquellos que han cobrado las mutualidades de años anteriores y las cobraron durante el año 2025, las cobraron todas de golpe. 19, 20, 21, 22, que son los años que tuvieron que reclamar con retrasos. Esos intereses no estaban volcados en la base de datos de los datos fiscales y se han ido incorporando paulatinamente a lo largo de la campaña. Esto quiere decir que aquellos contribuyentes que quisieron ser muy puntillosos y presentar la declaración rápidamente en los primeros días, esos datos de los intereses no les aparecían. Y por lo tanto, ahora, antes de que acabe el fin de plazo, deberían modificarlo porque ahora sí que constan. Es decir, si a mí me han pagado 180 o 200 euros de intereses, esos intereses yo debo incluirlos en la declaración de renta. Y al principio no aparecían en los datos fiscales y ahora sí. Las empleadas del hogar, hasta un 92%, prácticamente todas también han tenido fallos en los datos de ingresos. ¿Por qué ha ocurrido de una forma esto tan mayoritaria? Bueno, las empleadas de hogar tienen un problema básico y el problema es que el empleador no está obligado a comunicar los datos a la agencia tributaria. Es decir, yo tengo una empleada en mi casa y yo le hago la nómina, yo pago los seguros sociales, pero no tengo que comunicar como si fuera un empresario normal esos datos de cuánto le pago a la agencia tributaria. Entonces hay que hacer el cálculo con las nóminas que ellos nos puedan proporcionar y no muchas veces coinciden con las cotizaciones que tienen como empleadas de hogar. Este año en ese informe también aparece que se estrenaba la nueva deducción por rendimientos de trabajo, es decir, que permite a aquellos trabajadores con bajos ingresos reducir su IRPF. ¿Se han podido beneficiar muchos? Sí, no. ¿Ha funcionado? La respuesta es que no.
La respuesta es que en nuestros despachos se ha aplicado muy poquito. ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones restrictivas bastante altas. Además de tener ingresos inferiores a los 18.000 euros, más o menos, ¿no? No podías tener rentas superiores a 6.500. Y cuando estabas en ese margen inferior y no tienes rentas exteriores, tampoco tienes retenciones y ellos nunca te devuelven algo que no te han retenido. Por lo tanto, esa deducción de 340 euros solo ha sido efectiva en los casos en los que hemos tenido retenciones que no hubieran correspondido hacer desde el principio. Además es que no se podía hacer automáticamente, sino que había que rebuscar un poco en el borrador. ¿Se deberían simplificar los pasos? Sí, deberían ser más claros, ¿no? Cuando alguien tiene derecho a una deducción, que además estaba muy escondida, no está incluida dentro de los rendimientos del trabajo, sino que tienes que buscarla en la casilla 414, comprobar si está o no está, y dices, ¿y por qué no está? Y empezar a buscar el razonamiento lógico de por qué a mí no me han incluido esa... Sí, que a veces nosotros funcionamos por alertas, por alarmas, ¿no? Efectivamente, ahí sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, he visto también que el 100% de las gestorías que han participado en este informe creen que los límites de las deducciones autonómicas deberían actualizarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida sube, cada vez tenemos mayores ingresos, pero los límites para poder aplicarnos esas deducciones permanecen fijos. Por lo tanto, personas que años anteriores tenían derecho a esas deducciones, en este año no las han tenido. Por lo tanto, eso no se adecúa a la realidad económica. Habría que aumentarlos para que esas personas que son objeto de beneficio continúen teniéndolo. ¿Pasa también con los límites nacionales? También. ¿Sí? Sí, no es algo que solo nos suceda a nosotros, sino es también a nivel estatal. Por cierto, he visto que la agencia tributaria ha avisado o tiene previsto avisar más o menos a 130.000 españoles para que corrijan posibles errores de forma voluntaria y evitar multas. ¿Esto suele ocurrir, este tipo de notificaciones? Sí. Normalmente hacia final de campaña mandan cartas, por ejemplo, indicando que tienen que hacer una declaración complementaria por ingresos que tienen que incluir dentro de la declaración correspondiente. A lo mejor ya los hemos incluido porque somos conscientes de que lo tenemos que poner, ¿no? Pero ellos sí que lo avisan. ¿Qué sucede? Que normalmente el ciudadano de a pie se pone muy nervioso o nos ponemos muy nerviosos cuando vemos una carta de Hacienda, mucho. Independientemente de que sea para algo positivo, para que sea un aviso o a un requerimiento. Lo vemos siempre todo muy negro, ¿no? Por eso nosotros aconsejamos que nos traigan esa carta al despacho y nosotros le diremos, no te preocupes, ya está resuelto, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a ver cómo hay que actuar. Pero desde luego hay que perderle un poco el miedo a la carta en el buzón o a la notificación electrónica de la agencia tributaria. Hay que leerla y está bien que lo hagan. Bueno, vamos con los plazos. El 30 de junio, decimos, finaliza ese plazo para presentar la declaración. Si no lo hacemos y se nos pasa para algunos despistados, ¿qué puede ocurrir? Bueno, si nosotros rectificamos de forma voluntaria, lo único que nos puede pasar es que si nos sale a pagar, nos pongan un recargo del 1% por mes que vaya pasando, ¿no? Hasta un límite de un 15 o un 20% en un año. Si son ellos quienes nos dicen, oye, que no me habéis presentado la declaración y tenéis obligación, ¿no? Entonces ahí ya sí que directamente nos pueden sancionar porque no hemos cumplido con una obligación. Por tanto, si lo hacemos de forma voluntaria, el coste económico es pequeño. Si lo hacemos de forma involuntaria porque nos llaman ellos, ahí ya el coste es superior. Podemos incurrir incluso en una sanción. ¿Esto suele ocurrir? ¿Suele ocurrir de forma voluntaria a rectificar? Sí, hay personas que son o que se les pase a gente a hacerlo. ¿Suele ocurrir? Sí. Bueno, yo he tenido un caso en el despacho de mutualistas que no tenían obligación de hacer declaración, pero que si lo hubieran hecho, les hubieran salido a devolver 500 o 600 euros todos los años. Pero como no tenían obligación, no lo habían hecho. Acuden al despacho y nosotros les decimos, ojito, vamos a hacer las rectificativas hacia atrás. Ya la última, hay mucha gente que espera hasta el último momento, en este país pasa mucho, no sé, o ya va siendo de una forma escalonada ese momento de presentar la declaración. Bueno, tenemos etapas. La primera etapa que hemos comentado al principio de personas que creen que les van a devolver y quieren que les devuelvan rápido. Y bueno, hay veces que devuelven rápido y hay veces que no.
Luego hay como un momento valle, ¿no? Que acuden los ciudadanos, pero van con tranquilidad porque tienen tiempo. Y luego ya tenemos los últimos 15 días de las prisas, que no llego, que tengo una venta complicada que no sabía que tenía que hacerla y bueno, sí. Pues María Teresa Gómez, presidenta del Colegio de Gestores de Aragón y La Rioja, gracias por estar aquí. Ánimo estos últimos días que son así un poco frenéticos. Gracias por haber estado en este plato y aprovecho, feliz también verano. Igualmente para vosotros. Bueno, pues